¿Qué tal, chicas? Vamos a hacer un video de Met, para Jan, otra vez. Todos los días salen rumores nuevos. Bueno, por suerte se dio lo de la publicidad. Bueno, vamos a empezar con él. Recién me escribieron diciendo que Jan está en pareja con una persona, una profesional, y que ella está con otro. Vamos a empezar con él. Bueno, veremos qué sale. Voy a poner los anteojos. El 9 de bastos, el rey de copas, 5 de pentáculos. No hablaría de empezar una relación nueva, sino más bien de una tristeza, de sentirse triste. 7 de copas, 4, el paje de espadas, el 2 de espadas y el 5 de bastos. Este es el de la portada. No, gente, realmente acá no me está hablando, sino me está hablando de cómo se siente él en este momento. Yo no veo que él esté empezando una relación nueva con una persona o esté en una relación con una persona que nueva, me refiero, sino más bien todas las cartas que hay acá me están hablando de algún tipo de conflicto, de sentirse mal, sí, también hay cosas que quiere hacer y no saber qué hacer. No, yo no lo veo. La torre, la rueda, el mundo, la luna. El colgado. Yo, la verdad, no veo que esté en pareja con una nueva mujer. No lo veo para nada. Lo que sí veo es a una persona que está con muchas tribulaciones en este momento. Vamos a ver cómo está y lo vamos a preguntar. Está en proceso de cambio. A la muerte. No estaría por ahí con todas las fuerzas físicas al 100%, y tampoco por ahí mentalmente al 100% tampoco. Yo lo que creería es que sí, puede ser que haya habido un distanciamiento con ella, sí. No veo que esto tenga, o sea, que a futuro, ahora vamos a preguntar igual, que a futuro permanezca este distanciamiento. Sí, obviamente hay un distanciamiento, también ella empieza a trabajar, él va a empezar a hacer su gira. Eso está parado sobre el diablo, o sea, lo tiene bastante mal, el tema de la lejanía, de que ella empiece un nuevo trabajo, con todo lo que conlleva eso.
pero no. A ver, vamos a preguntar por él y por Demet. Bueno, aquí se corte ahí. 8, otra vez, un 8 de espadas, la estrella, el papa, el rey de oros, el mundo, otra vez me sale, el 8 de copas. A ver, esto habla un poco como que se siente atado de pies y manos en este momento, y habla también de tener que viajar por trabajo. 3 de copas, el carro, el 10 de copas, el ermitaño. No, a ver, puede que haya un distanciamiento, pero no, yo no veo que este distanciamiento sea a un futuro muy lejano, o sea, no. Ahora vamos a verlo con ella. De parte de él no saldría eso. Vamos a ver un poco el tema. Igual lo vamos a mirar con las Lenormand. Un poco el tema del trabajo de él, que sale muy marcado, tipo una gira, o sea, viajar por trabajo, un distanciamiento por trabajo, viajar por trabajo, sale muy marcado. A ver, un trabajo. Otra vez. Esto es a ver. Que cuando quieren hablar, hablan. No hay duda. El distanciamiento lo pone de los nervios a él. No puede dormir, piensa, se recalienta la cabeza, pero tiene que estar. O sea, lo que aconseja acá es que esté tranquilo, que las soluciones él las tiene en la mano. No, o sea, que no tiene que estar tan apático, tan los enamorados, ermitaños, sí, se siente un poco aislado, pero bueno, vuelvo a repetir, está en proceso de cambio. Si se quiere, acá hay como dos haces. Miren, habla como, vuelvo a repetir, a mí me habla como de un compromiso. Yo no sé esto cuándo va a salir a la luz, cuándo no va a salir a la luz, porque ya esto debería haber sucedido, pero también si lo llevamos al terreno del trabajo, esto es bueno, son contratos nuevos y bien pagos, o sea, son nuevos comienzos que él va a tener. A él realmente le va a empezar a ir bien de a poco. Tiene, como siempre decimos, ¿no? Tiene que sacarse, que de a poco creo que lo debe estar haciendo, gente de encima. Ya sabemos quiénes son, la gente que lo tienen retenido en Italia. Voy a preguntar algo más. Esperen. Bueno, la voy a dejar. Ahí. Bueno, este trabajo que le habían ofrecido de publicidad es una mujer. Voy a aclarar que no es mexicana, es una mujer, a ver, no es una nena, de mediana edad, que él ya conocía de antes,
creo que, por lo que estuve viendo, es ítalo-argentina. Él la conoce de antes, es una persona que trae sus escándalos, y digo que la conoce de antes. No es una buena influencia para él. Sí, algo le ofrecieron, cuando yo hablé de una publicidad, sí algo le ofrecieron, pero bueno, obviamente esta persona fue mandada por otras personas. Acá hay 3 personas que están tratando de convencerlo, ¿no? Y la resolución de que si él aceptara esto no sería buena. Sería bastante mala. Pero bueno, acá hay gente arriba que ha mandado a esta persona a que lo convenza. Fíjense cuántas espadas hay. Yo vuelvo a repetir, ya lo dije antes, es una persona que él conocía de antes. No es una persona que realmente por ahí debería estar cerca de él. Yo pienso que con el tema del trabajo se le van a abrir nuevas puertas, nuevas oportunidades. Lo marca mucho ahí también. Lo que está marcando mucho es marca un compromiso con ella, a ver, pero vamos a llevarlo al terreno del trabajo. Sí, nuevos contratos que se van a anunciar y nuevas posibilidades. O sea, hay 2 haces, las de bastos y las de oro son muy buenos, con ese 4 de bastos y con el juicio es una muy buena combinación. Con lo que voy a decir es que le va a ir bien. Supongo que ya se habrá sacado, por lo que marcó un poco hoy acá con esto, que algunos temas legales se deben estar solucionando para él. Sin duda, acá esta combinación de trabajo es más que buena. Bueno, va a viajar. Siempre, vuelvo a repetir, tiene que tener cuidado con ciertas personas. Yo no sé si él se peleó con sus pseudos amigos que le mandaban cosas a Demet o sacaban cosas por internet. Estos pseudos amigos de las discotecas y todo eso. Parecería que hubo una pelea. Pero esto en cuestión de trabajo parecería muy bueno. Inclusive yo creería que puede llegar a trabajar afuera también. Fuera de Italia me refiero, ¿no? Después acá les voy a mostrar, ¿no? Acá hay un contrato muy bueno para él, que le va a reportar muy buenas ganancias. Acá se le abre la llave de un contrato muy bueno que le va a reportar excelentes ganancias. Y ahora vamos a preguntar, vamos a poner de nuevo la del trabajo. Si hay posibilidades de que ellos 2 trabajen juntos. Es como que se le está empezando a despejar un poco el camino a él. Yo supongo que después de lo del turco, ahí es como que va a arrancar. Y quiero aclarar que con esta persona que le ofreció ese contrato no tuvo absolutamente nada. Es una persona de una reputación cuestionable.
porque si no ya nos empezamos a hacer historias en la cabeza, que es fulana, mengana, todo lo que sale de los boliches, que yo ya no voy a volver a preguntar por eso. Ya se los expliqué que está todo armado, que tendría un contrato con esos boliches. Yo no voy a volver sobre ese tema. Bueno, a ver. La posibilidad está de trabajar juntos, pero hay que limar ciertas asperezas. Acá la llave está. Hay como una noticia nueva. La posibilidad está. ¿Hay que limar cosas? Sí, hay que limar cosas. Como ya han pasado en otros momentos que ella iba a trabajar con él y no se pudo. No se pudo porque por un montón de cuestiones que ya se las fui explicando en su momento. Pero sí está la posibilidad de que trabajen juntos. Hay que terminar, limar asperezas, tal vez entre ellos dos, y que también la gente que los contrate confíen que ellos dos van a poder trabajar bien, sí. Pero bueno, a ver si tengo alguna otra pregunta. Lo que sí, esa confusión mental, él por ahí necesitaría buscar ayuda. Yo no me refiero a un psicólogo. Hoy por hoy hay un montón, vuelvo a repetir, un montón de terapias que son mucho más rápidas. Pero por ahí necesitaría subir un poco esa energía, porque lo veo muy, a nivel mental, muy estresado, muy confuso, baja la energía, inclusive su energía física está baja, o sea, no voy a preguntar por su salud. Hay espadas, lo que a ver, siempre es un riesgo, aunque son muy mentales, siempre hay un riesgo de que todo eso se somatice y uno caiga enfermo. Esperemos que no sea así, pero hoy salió invertida la fuerza, y la fuerza no solamente es lo mental, sino también la fuerza física, o sea que su fuerza física está baja y su fuerza mental también, y ya lo vimos con la tirada como está rodeado de espadas, de bastos, y sobre todo de números que son conflictivos. Entonces, pero dicho esto, él está en un proceso de cambio, está la muerte, o sea, está en un proceso evolutivo, tal vez esté limpiando karma de a poco, y vamos a poner karma no como una mala palabra, porque generalmente uno piensa que el karma es una mala palabra. No, son tareas pendientes que tenemos y que tenemos que llevarlas a cabo. A veces uno se pone la vara muy alta y es difícil llevarlas a cabo, pero a ver, poder se puede. Todos traemos nuestro karma y todos los tenemos que limpiar, o sea, es así. No es una mala palabra el karma. Hay que evolucionar, hay que limpiar las cosas, separar la paja del trigo. Lo que nos sirve se va y hacer una evolución interna para estar mejor. Entonces, con esto me refiero a limpiar karma. Sí está en un proceso de cambio. A todos nos cuesta cuando estamos en proceso de cambio, por eso pueden salir muchas espadas, pueden salir mucha confusión, pero no es algo que hay que transcurrir, hay que pasarlo, pero no es algo que mate a nadie esto. A ver, ¿qué más? Bueno, creo que, a ver cómo está él con respecto a ella.
Y que siempre van a salir chismes y este tipo de cosas, ténganlo, o sea, más que presente, porque es una pareja que para las redes es súper lucrativo. Entonces van a aparecer estas cosas tanto de ella como de él. No con eso quiere decir que todo lo que salga sea verdad, por favor, o sea, ya no sé más cómo explicarlo esto. Y el día que si yo tiro y me sale otra mujer, yo lo voy a decir, hoy tiré y a mí no me salió otra mujer, o sea, me salió que él está en un proceso, o sea, puede ser que estén distanciados, sí, pero él no está muy bien al día de hoy. En cuanto a su trabajo, le va a ir bien. Bueno, él ahora siente un aislamiento, una soledad. Madre del Señor. Quisiera estar con ella. Yo no sé cómo decir esto. Quisiera estar con ella. La extraña. Tiene lindos sentimientos. Acá me está mostrando una familia, pero bueno, que se siente aislado en este momento, sí. El amor sigue estando, sí. Sigue extrañando ese núcleo, sí, lo sigue extrañando. Pero se siente muy solo, o sea, esa soledad lo está carcomiendo en este momento, por adentro. Bueno, vamos a ver a Demet al día de hoy. En algún momento, aunque ellos no quieren en este momento, no creo que en este momento salga a la luz nada, en algún momento esto va a caer por su propio peso. A ver, Demet. Bueno, otra persona que está también viene de un proceso de cambio, está saliendo un poquito de esa introspección que tiene, está el mundo, o sea, lo que me dice que bueno, puede llegar a viajar, el trabajo, que espera tener éxito en su nuevo trabajo. Yo no sé si acá ella tiene algo judicial que no le estaría, no lo sé, la verdad es lo que sale, como algo que le estaría por ahí, o por ahí un poquito más adelante, algo que sea desfavorable para ella. Pero en sí, sí, también la veo con dudas, la veo a veces hasta un poquito, como un poco depresiva, pero
no depresiva al punto de estar depresiva, pero sí con muchas dudas. Aunque está parada en el sol, lo que no es malo, está tratando de tomar decisiones, ¿no? Está tratando de tomar decisiones, siempre ella las toma con la cabeza, esto es así, acá, esto judicial no sé qué será. Vamos a agarrar estas. Vamos a ver ella cómo está en la relación con él, ¿no? As de oro, ermitaño, as de copas. También es algo que a ella le preocupa esto. 7. Bueno, acá hay un hombre que la sigue, es el mismo hombre de siempre que sigue insistiendo, ya sabemos quién es, el empresario, en tener algo con ella, cuando ella no tiene sentimientos por él. Lo que pasa es que acá hay mucha gente metida también, hay gente de su entorno, puede inclusive haber gente, este señor tiene mucho poder, no solamente económico, sino político. Puede haber no solamente gente de su alrededor, sino gente de su familia que esté insistiendo en que él tenga algo con ella. Yo honestamente no veo que ella tenga interés en él. Más bien, yo veo, por eso digo que acá yo veo por ahí un triunfo de este rey de copas. Y es, bueno, acá otra vez es raro, me sale otra vez la justicia con un 10 de espadas. Antes me salió con la torre, como algo legal. Tiene que tener cuidado con las traiciones, con la gente que la rodea en el trabajo. Tiene que tener mucho cuidado con las traiciones. Pero sí hay mucha gente alrededor de ella. Yo, honestamente, vuelvo a repetir, puede ser que yo ahora lo voy a volver a preguntar, que haya un alejamiento, pero yo no veo un alejamiento definitivo. Para nada. Vamos a preguntar con estas. Que evidentemente hubo una pelea, hay un distanciamiento, sí, pero también hay muchas cuestiones laborales ahí de por medio. También celos, también cosas que a ella no le gustaron de las cosas que le han mandado, y por eso está fría, porque quiere esperar a ver cómo se desarrollan las cosas con él. No es que ella no lo quiera, sino que está en un modo de autoprotección, porque al ver cosas que salen en internet se siente mal, se siente humillada y tampoco quiere salir afectada de todo eso. O sea, es como que se puso una coraza. No es porque no lo quiera, sino que es porque sufrió. Y acá yo vuelvo a repetir, no hay uno que quiera más o uno que quiera menos. Son dos maneras diferentes de querer. Él es más melodramático y ella es más racional. Es nada más que eso.
A ver. El colgado. Loco. Ya tiene un tiempo de espera. Está esperando. No hay una ruptura, hay un tiempo de espera, hay... ella tiene ciertas dudas también sobre él, si él, cómo va a actuar, y cuando va a actuar me refiero con respecto a las mujeres que lo rodean. Lo voy a decir así, corto y conciso, porque es lo que sale. ¿Tiene sus dudas? Sí, las tiene. ¿Está en un tiempo de espera? Sí. ¿No es que lo haya cortado definitivamente? No. Pero tampoco tiene mucho margen de maniobra. Yo no veo una ruptura por ahora definitiva. A ver. Ella está esperando a ver cómo actúa él. Que se haya reunido con, más allá de lo que salga de las discotecas, que se haya reunido con esta persona que yo les nombré, no le gustó nada. Y créanme que ella se entera de todo. A ver, con el tema del trabajo, 2 de bastos, 2, 4, 5. Bueno, yo les digo que a veces las cartas hablan lo que quieren hablar. Sí va a tener, tal vez tenga enfrentamiento con alguna compañera, va a haber enfrentamiento. Esto no sé si va a salir a la luz o no, pero sí hay algún tipo de conflicto acá. Pero también me está hablando de que extraña a su amor, y cuando yo hablo de su amor, yo hablo de ella. Si sale otro hombre, yo lo voy a decir. Esta persona que salió, que ya sabemos quién es, el empresario, ella no quiere saber nada. Por más que se lo quieran meter, la familia, la gente que está al lado, ella no quiere saber nada, aunque él sigue insistiendo y le promete el oro y el moro. Que ella siente nostalgia igual que él, sí, siente nostalgia, también quiere estar juntos. El tema del trabajo para ella es muy importante. Va a haber ciertos conflictos, van a salir ciertos chusmeríos. Acá ya tenemos, ¿no?, los chusmeríos. Pero bueno, también ella sabe a lo que se está, el juego que está jugando. O sea, no es que ella lo desconozca para nada, lo conoce perfectamente. Pero bueno, en definitiva es eso. Vamos a preguntar con las Lenormand. ¿Dónde estará el trabajo? Y vamos a preguntar cómo le va a ir en su nueva serie.
a ver. Quiero que me hables de la serie, Dios. Bueno, ella no me está hablando de la serie, me está hablando un poco de la relación con Jean, que hay una distancia por cosas que pasaron en el medio, que ya les comenté, que van a tener que viajar, que tiene un corazón que está apesadumbrado, que se siente traicionada en cierto aspecto. Vuelvo a repetir, tiene que tener cuidado con la gente que tiene de amiga, porque no son buenas. A ver, que va a pasar momentos difíciles en esa grabación, sí, los va a pasar. Los va a pasar. Vamos a preguntar si va a ir bien esa serie. Hoy están emperradas en contestarme lo que ellas quieren, pero bueno, las voy a dejar, lo voy a hacer. A ver, su corazón sí está sufriendo, Créanme que como sufre él, sufre ella, igual aunque no lo demuestre. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver, o sea, todavía esto no se empezó a filmar, si va a ser tan exitosa. Lo vamos a volver a tirar más adelante. Yo no diría, no parecería que, espero que no. Parecería que el actor masculino tiene un ego superlativo. Y como puede ser que se adjudique que si la serie va bien es por él y que si va mal es por ella. Mamita, la llave, el barco. Oh. Bueno, pienso que después de algunas cuestiones puede ser que esto arranque y vaya bien. Así puede ser que también, ojo, todavía no salió, esto se puede preguntar un poco más adelante. No salió la serie todavía. También puede ser que esté hablando de que haya conflictos en el set y ese tipo de cosas. Que evidentemente los va a superar, sí, pero no sé cuándo se estrenará esto. Cuando se estrene veremos. Ahí parece. Veremos qué pasa. Parece que hay mucha gente que quiere mirarla por el actor, me da la impresión. Y que pueden sacar de la química de ellos dos, ¿no? Pero el actor es como un foco principal ahí. Sí va a tener sus desafíos en ese trabajo, pero bueno, después avísenme cuando se estrena, que veremos.
seguramente será para vender alguna plataforma, me imagino, por cómo sale, ¿no? Calculo que sí. No lo sé realmente, pero por cómo sale me da la impresión de que esa serie va a estar vendida en alguna plataforma. Bueno, a ver, ¿qué siente ella? Ella se siente traicionada. Igualmente está la luna acá. Hay problemas, sí, se han peleado, sí, por cosas que han salido, que se dijeron, sí, también. Porque se siente traicionada. Pero, más allá de todo esto, la respuesta está acá. Sigue, no es que no hay un amor, sí sigue habiendo amor, solamente que no tiene ganas de estar en esa postura el día de hoy y está esperando cambios del otro lado. Bueno, si yo pregunto si sigue enamorada de él, sí. Sí, es un sí. No solamente está la estrella al principio, sino que también está el Papa al final, es un sí rotundo. Solamente que, bueno, tiene hay muchas situaciones que obviamente no son verdad, esa justicia con esa luna ahí, que no son verdad, las que salen, vuelvo a repetir, en internet, pero hay otras cuestiones que tal vez nosotros no sepamos y que ella sí, que le molestan mucho y por eso está con la espada en alto. Vuelvo a repetir, que se cuide de traiciones de gente cercana, se tiene que cuidar mucho. Está en un momento, si bien no está en un momento tan de cambio como él, ella también está pero ya desde antes viene limpiando karma. No es de ahora. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, no es tan feo otra vez acá esto, qué carajo, yo querrá decir esto. ¿Por qué le sale siempre la justicia con la torre o con el 10 de espadas? A ver, no está con otra persona. Lo que me están diciendo acá, que este rumor que se está corriendo de que esté con otra persona, es mentira. Ahora, me llama muchísimo la atención esa justicia con la torre o esa justicia con el 10 de espadas, que es más o menos lo mismo. No sé si tendrá algún problema con algún contrato, o se le cae algún contrato, o puede ser algún problema legal. La verdad, en esto yo no tengo ni idea, pero bueno, va a haber que esperar a ver qué pasa. Puede ser eso, o que haya firmado algo y no se lleve a cabo y después eso no se lleve a cabo con el tiempo, me refiero, y eso le juega en contra. La verdad es que ahí, pero que salió todo el día hoy, salió, no sé qué es lo que puede llegar a ser.
Bueno, después si quieren dejarme sus preguntas, se lo agradezco, pero déjenmelo en la parte no adentro de los comentarios del video, porque ahí se mezcla absolutamente todo y me es imposible mirarlos, sino en la parte de donde yo les pregunto a ustedes qué videos quieren. Ahí estaría bueno que me dejen las preguntas. Pero bueno, dejarles en claro que ni él está con esa persona que dijeron, ni ella está con nadie. En este momento cada uno está enfrascado en su carrera. Hay un tema, a ver, de darle mucha importancia a la carrera. Él porque necesita triunfar, o sea, es algo que está decidido a hacerlo, es como que es una necesidad que tiene él. Ella porque se está sintiendo grande y que se le acaba el tiempo. Yo esto ya lo dije antes, hace bastante. Hay como una especie de temor a envejecer y que no la tenga más en cuenta. Con lo cual esto es un miedo, o sea, no es que tenga que ser así, es un miedo que ella tiene. Pero en este momento yo realmente sí veo como un distanciamiento, pero sobre todo también hay un distanciamiento de trabajo que lo tiene mal a los dos eso. Ella sí puede ser que le haya puesto los puntos y haber dicho, bueno, hasta acá llegamos y vemos qué pasa. No veo la verdad que por ahora yo no veo una ruptura definitiva, ni mucho menos. Pero sí ella, una persona muy firme de decir, bueno, yo no quiero esto, y quiero que cambies ciertas cosas. Y está perfecto. O sea, pero bueno, en sí, a él en el trabajo lo veo con muchas posibilidades nuevas, como liberándose de cosas, se va a ir liberando de cosas, está en proceso. Todavía se tiene que sacar cosas de encima. Y a ella en su trabajo sí, dificultades, tal vez en la grabación. No creo que ella lo exteriorice mucho porque no es una persona que exteriorice ese tipo de cosas, todo lo contrario, pero no deja de ser un trabajo. En todos los trabajos siempre hay alguien que te quiere hacer la vida a cuadritos. Bueno, gente, con esto las dejo por hoy y les mando un beso grande.